Era la mañana del 17 de diciembre de 1983, y yo, Carmen Velasco, abrí un sobre en el pequeño apartamento que compartía en una calle estrecha de Vallecas, en Madrid. Dentro había una sola fotografía, tomada apenas 3 horas antes, durante el camino al colegio de mis 2 hijos. No había nota, ni firma, ni demanda, solo la imagen de mi hijo y mi hija, captados por una cámara que yo no había visto, sostenida por una mano que no podía identificar. Me la enviaban para hacerme entender una sola verdad. Siempre nos estaban vigilando. Quemé esa fotografía en el fregadero de la cocina. Miré cómo las caras de mis hijos se retorcían y ennegrecían en la llama. Y cuando las cenizas se disolvieron bajo el chorro de agua, tomé una decisión que me perseguiría el resto de mis días. Haría lo que me pedían. No porque creyera en su causa, ni porque odiara a España o amara a Occidente, sino porque la alternativa, perder a mis hijos, era impensable. Esta es la historia de una madre que se convirtió en traidora para salvar lo único que le quedaba, y cuando finalmente entendí lo que mi traición había costado, salí a la calle bajo la helada noche madrileña y no volví. El año era 1983, y España vivía todavía bajo el eco de una dictadura reciente, donde la paranoia política y el miedo al espionaje estaban tan vivos como en cualquier otra parte del mundo. El país estaba dividido entre sombras y secretos, y Madrid, aunque llena de vida, también tenía sus rincones oscuros donde se tejían redes invisibles de vigilancia. Mi trabajo en el Ministerio de Cultura era monótono, mecanográfico y gris, pero me daba estabilidad y un sueldo que apenas llegaba para alimentar a mis hijos, Tomás y Ana. Tomás, serio y curioso, con ojos que parecía que podían ver más allá de lo evidente. Ana, valiente y risueña, con sus vestidos arrugados y zapatos gastados, siempre lista para escalar cualquier árbol o hacer amistad con el perro más callejero del barrio. Nuestro padre, Claudio, había sido ingeniero mecánico en una fábrica de maquinaria agrícola en Albacete. Era un hombre tranquilo, paciente, con manos que podían arreglarlo todo, desde una radio rota hasta las dudas de Tomás. Pero murió 2 años antes, sin héroes ni tragedias, solo un infarto fulminante en un tren de cercanías camino a casa. La pensión de viudedad apenas alcanzaba para pagar el alquiler y los recibos, así que aprendí a estirar cada comida, a remendar ropa hasta que se rompía de nuevo, a sonreír cuando el cansancio me doblaba las piernas y a fingir que todo iba a salir bien, aunque no tuviera ni idea de cómo. Fue en mayo cuando apareció por primera vez el hombre del abrigo gris. Me abordó al salir del ministerio, con esa voz baja y esa mirada que parecía no ver nada, pero al mismo tiempo lo veía todo. «Señora Velasco, tengo un momento, por favor», dijo sin ninguna prisa. Yo seguí caminando, ignorándolo, pero él insistió. «Sé quién es usted, sé quién fue su marido, sé dónde estudian sus hijos, y sé que las cosas están difíciles para usted». Mi corazón latía como un tambor en el pecho. «¿Quién es usted?», pregunté. «Un amigo, alguien que puede ayudar», respondió mientras me entregaba un papel doblado. «Piénselo». Antes de que pudiera reaccionar, se perdió entre la gente, dejándome con un sobre y una incertidumbre tan fría como la mañana de invierno. Aquella noche, cuando mis hijos dormían, abrí el papel. Contenía un número de teléfono
y una frase: pagamos bien por pequeños favores. Lo quemé en la estufa, como haría después con la foto de mis hijos. Pero 2 semanas más tarde, cuando Ana regresó del colegio llorando por sus zapatos rotos, y Tomás me pidió en voz baja un cuaderno nuevo, marqué ese número con las manos temblorosas, y sin saberlo, comencé un camino del que no habría vuelta atrás. El hombre del abrigo gris me esperaba un domingo en el Parque del Retiro, cerca del estanque de los Patos, donde las familias disfrutaban del sol. Se sentó a mi lado sin invitación, mientras yo tiraba migas de pan a las palomas y mis hijos jugaban cerca. «¿Llamaste, verdad?», dijo con una sonrisa fría. «Necesito dinero», respondí sin mirarlo. «Claro que sí, y nosotros necesitamos información». «¿Qué tipo de información?», pregunté, con una mezcla de miedo y curiosidad. «Nada peligroso, nada que pueda dañar a España. Solo documentos que pasen por tu escritorio en el ministerio. Informes, horarios, nombres. Eso es espionaje. Eso es supervivencia». Miró a mis hijos jugar en la hierba. «Tomás también necesita zapatos nuevos, ¿verdad? Y el alquiler no se paga solo». Quise levantarme y marcharme. Quise denunciarlo, probar mi lealtad. Pero la lealtad no llenaba estómagos ni tapaba agujeros en los calcetines. «¿Cuánto?», pregunté, vencida. 500 pesetas al mes. En efectivo, sin recibos. Era casi lo que ganaba. Suficiente para comprar zapatos de verdad, carne fresca, cuadernos nuevos, quizás un abrigo de invierno para Ana. «¿Qué quieres ahora?», pregunté. «Solo copias. Cuando algo pase por tu mesa que hable de delegaciones extranjeras, intercambios culturales, programas de viaje, haces una copia. Nosotros la recogemos». «¿Y si me niego?», dije con un hilo de voz. «Entonces buscamos a otra, y tú sigues como ahora, apretando cada céntimo, viendo cómo tus hijos se quedan sin lo que necesitan, preguntándote cuánto tiempo más podrás fingir que todo está bien». Se levantó para irse, pero se detuvo al mirar a mis hijos. «Y no pienses en denunciar esta conversación. Tenemos ojos en todas partes. Y si te conviertes en un problema...». Hizo una pausa oscura. «Los accidentes suceden». Se marchó, dejándome sola con las palomas y la terrible carga de una elección que ya había tomado sin saberlo. Aquella noche, mientras mis hijos dormían, supe que la vida que había conocido se había terminado, y que yo me había convertido en alguien que nunca imaginé ser. Pasaron los días y la rutina se volvió un delicado equilibrio entre el miedo y la necesidad. Mi vida, antes tan ordenada y gris, ahora giraba alrededor de esas pequeñas entregas de información que hacían que llegaran las pesetas, las únicas que podían calentar el cuerpo helado del invierno y llenar las mochilas desgastadas de mis hijos. Cada copia que hacía en la oficina, cada documento que guardaba en la carpeta, era una nube oscura que pesaba sobre mi corazón, pero no me quedaba otra. Recuerdo con detalle la primera vez que fui a dejar un paquete. Era una tarde fría en la plaza de Callao, con el aire cortante que te hacía apretar el abrigo y esconder el cuello bajo la bufanda. Llevaba una bolsa con un periódico doblado dentro. Tenía que dejarlo en un banco cerca de la entrada del metro. Un sitio que parecía común, pero para mí era un campo minado de paranoia. Me senté unos minutos en el banco, fingiendo leer el periódico, mientras mis manos sudaban y el pulso me latía en las sienes. Miraba a todos lados, como si el más mínimo movimiento pudiera delatarme. Cuando por fin me levanté y di la vuelta para asegurarme de que nadie me seguía, vi que el periódico ya no estaba. Aliviada, respiré hondo y pensé que, quizás, no todo estaba perdido.
2 días después, encontré el sobre con las pesetas deslizado bajo la puerta de mi casa. Era una entrega silenciosa, sin palabras, pero con un peso inmenso. 500 pesetas que significaban más que dinero, una promesa oscura que sellaba mi destino. En casa, cociné una cena que por primera vez en mucho tiempo no estaba hecha con sobras o ingredientes rebuscados. Compré mantequilla auténtica, huevos frescos y un trozo de cerdo. Puse la mesa con un mantel de cuadros que había heredado de mi abuela, y vi a mis hijos sonreír mientras comían. En ese momento, me dije que estaba haciendo lo correcto. Para ellos, para su futuro. Pero cuando las luces se apagaban y ellos dormían, la culpa me envolvía como una niebla helada. Me tumbaba en la cama y miraba al techo, sintiendo una tristeza profunda, un vacío que ninguna cantidad de dinero podía llenar. Había cruzado una línea invisible, y aunque intentaba racionalizarlo, sabía que me había convertido en algo que nunca quise ser. Los encargos fueron aumentando poco a poco. Primero, copias de listas de artistas españoles que viajarían a festivales en París o Roma. Luego, correspondencia entre el ministerio y embajadas extranjeras, informes de censura teatral, nombres de funcionarios encargados de vigilar producciones culturales. Nada parecía peligroso, pero cada pequeño favor me hundía más en un pantano de traición. La magnitud de mi engaño no me golpeó hasta septiembre, cuando el hombre del abrigo gris volvió con una petición diferente. «Hay un diplomático soviético, Víctor Fedorov», me dijo mientras nos encontramos en un café cercano al Retiro. «Viaja entre Madrid y Moscú con frecuencia. Necesitamos saber su agenda». Le miré con incredulidad. «Eso no tiene que ver con cultura, eso es política». «En tu mundo», me dijo con una sonrisa amarga. «No hay muros entre cultura y política, Carmen. Todo está conectado». Y añadió: «Por esta información, 2000 pesetas, más que suficiente para abrigar a tus hijos este invierno». Una fortuna que me hizo dudar, pero también me recordó los zapatos rotos de Ana y el abrigo raído de Tomás. «¿Por qué lo quieren?», pregunté. «No es asunto tuyo. Solo cópialo y hazlo rápido». Me llevé los documentos a casa, los copié con manos firmes y dejé el paquete en el banco de siempre. El dinero llegó puntual, pero esta vez el peso en mi alma era insoportable. Semanas después, en el periódico El País, encontré una noticia breve y fría. Diplomático soviético muere en accidente de tráfico cerca de la Puerta del Sol. No había más detalles, ni investigación, solo un párrafo que parecía una sentencia disfrazada. Sabía lo que eso significaba. En Madrid, en cualquier rincón, todos sabíamos que los accidentes eran mensajes, que alguien había desaparecido para que otros pudieran seguir jugando su juego oscuro. Esa noche vomité hasta vaciarme, y cuando Tomás me preguntó si estaba enferma, me encerré en el baño y lloré en silencio para que no me escucharan. Quise dejarlo todo. Quise gritar que no era una espía, que solo era una madre desesperada, pero sabía que no había marcha atrás. El hombre del abrigo gris tenía razón. No podía salir del juego. Ya era una pieza de una maquinaria que giraba sin piedad, y cada movimiento mío tenía consecuencias. Y entonces, en la fría madrugada del 14 de diciembre, llegó el sobre que cambiaría todo. Un expediente marcado como muy secreto, con una lista de nombres que nunca debí haber visto. Nombres de agentes infiltrados en Madrid, en universidades, en oficinas gubernamentales,
en partidos políticos. Si esa información llegaba a manos equivocadas, sería el fin para muchos, y también para mí. Sentada frente a ese expediente, comprendí que no podía seguir huyendo. Había llegado el momento de decidir qué clase de mujer quería ser. Aquella noche en la que abrí el expediente secreto, sentí como si todo el peso del mundo cayera sobre mis hombros. Era un documento prohibido, un mapa de sombras que desvelaba la identidad de agentes infiltrados en Madrid y otras ciudades de España. Allí estaban los nombres, las direcciones, las coberturas, vidas cuidadosamente ocultas que ahora, por mi culpa, corrían un peligro mortal. Me quedé mirando esas páginas durante horas. La luz amarillenta del flexo proyectaba sombras que parecían danza macabra en las paredes. En mi pequeña cocina, el aire olía a café rancio y a miedo contenido. Tomás y Ana dormían en la habitación contigua, ajenos a la tormenta que se desataba dentro de mí. Pensé en Claudio, mi marido, y en cómo él siempre había confiado en este país, en su gente, en la justicia. Él nunca habría querido que yo cruzara esa línea, ni que me convirtiera en parte de esta maquinaria oscura. Pero la vida me había empujado a un abismo del que no sabía cómo salir. Pasaron los minutos como siglos. Por primera vez en meses pude pensar con claridad. Sabía que debía acabar con esta pesadilla, aunque eso significara perderlo todo. No podía permitir que mi miedo condenara a otros inocentes. Decidí hacer algo que cambiaría mi destino para siempre. En lugar de llamar al hombre del abrigo gris o al contacto americano, marqué un número que me heló la sangre. La línea directa de la Brigada de Seguridad del Estado, la policía política del régimen. Era un teléfono que todos conocíamos, pero que nadie quería usar jamás. Con voz temblorosa me presenté. Ministerio de Cultura, Carmen Velasco. Quiero denunciar un contacto de espionaje. Al otro lado una mujer respondió con voz firme. Permanezca en línea. Le transferiré. La llamada fue tomada por un hombre con voz grave y autoritaria, que se identificó como Inspector Herrera. Le conté todo, cada detalle. El hombre del abrigo gris, las entregas de documentos, el dinero, la foto de mis hijos, la voz americana al teléfono, el expediente secreto que reposaba en mi escritorio. Hubo un silencio largo. Luego, con una voz que parecía pesar toneladas, me ordenó: no toque nada, no se mueva. Estamos enviando agentes a su ubicación. Mi corazón se aceleró, pero al mismo tiempo sentí una extraña calma. Por fin había dejado de huir. Menos de 20 minutos después, 3 hombres vestidos de oscuro entraron en el ministerio. El inspector Herrera era uno de ellos. Un hombre de unos 50 años, con cabello canoso y ojos que parecían haber visto demasiadas traiciones. Sin muchas palabras, me dijeron que los siguiera. Mis manos temblaban, pero me levanté y caminé tras ellos, atravesando pasillos que parecían más fríos que nunca. Al salir por una puerta trasera, me esperaba un coche negro, con los cristales tintados y el motor ronroneando. Me colocaron en el asiento trasero, entre 2 agentes, sin esposas, pero con la clara intención de que no intentara nada. Durante el viaje observé las calles de Vallecas, grises y húmedas, iluminadas por farolas que parpadeaban como si dudaran de su función. La ciudad seguía con su vida cotidiana, ajena a la mujer que en aquel momento era una traidora, una pieza más en el juego del poder. Al llegar a la sede de la brigada, me condujeron a una sala de interrogatorios. Las paredes desnudas, frías, parecían absorber cada palabra que se pronunciaba. El inspector Herrera se sentó frente a mí, desplegando el expediente que contenía mis confesiones y las pruebas de mi espionaje. Encendió una grabadora que empezó a capturar cada instante.
Me pidió que dijera mi nombre completo y fecha de nacimiento. Respondí con voz firme, aunque sentía cada fibra de mi ser temblar. Luego, comenzó a interrogarme con precisión quirúrgica. ¿Cuánto tiempo lleva entregando información a los servicios extranjeros? 7 meses. Respondí sin titubear. ¿Lo hizo bajo coacción? No. Al principio por dinero, porque necesitaba alimentar a mis hijos. La coacción vino después, cuando intenté detenerme. Describí al hombre del abrigo gris, un hombre de unos 45 años, cabello castaño, ojos grises, lenguaje impecable. Lenguaje impecable. Nunca me dio su nombre, y jamás supe si era español, extranjero o incluso una sombra más del sistema. Cuando me mostraron fotografías de sospechosos en diferentes lugares de Madrid, reconocí al hombre del Parque del Retiro. Mi cuerpo se tensó, pero no dije nada más. Luego el inspector me preguntó por la voz del teléfono, la que exigía información clasificada. Intenté describirla lo mejor que pude. Un hombre con acento americano, que hablaba alemán con una precisión casi académica. Finalmente, me advirtió con frialdad. La traición a la patria se castiga con hasta 15 años de prisión, o incluso la pena máxima en casos de seguridad del Estado. ¿Lo entiende? Asentí con la cabeza, sintiendo cómo la realidad me golpeaba con toda su crudeza. Cooperar puede ser un atenuante, añadió. No coopero para salvarme, dije, sino porque lo que hice estuvo mal y porque mis hijos merecen saber que su madre afrontó las consecuencias. Por primera vez, vi un destello en sus ojos, un atisbo de humanidad en medio de tanto rigor. Me dijeron que la investigación continuaría al día siguiente y que sería trasladada a una celda mientras tanto. Cerraron la puerta detrás de mí y me dejaron sola en una habitación pequeña, con una cama estrecha y una única ventana con barrotes que dejaba ver un pedazo de cielo gris. Me senté en la cama y por primera vez en mucho tiempo lloré sin miedo al mañana. Pero en medio de esas lágrimas, una pregunta persistió. ¿Qué sería de mis hijos cuando todo esto acabara? La celda en la que me encerraron era un cubículo frío y estrecho, apenas 3 metros por 2, con paredes de cemento sin pintar y un ventanuco pequeño y alto, que apenas dejaba entrar la luz del día. El frío se colaba por las rendijas de la puerta metálica, y el silencio era tan absoluto que podía escuchar el latido acelerado de mi propio corazón. Me senté en la cama, con las manos entrelazadas, tratando de ordenar los pensamientos que me asfixiaban. Recordaba las risas de Tomás y Ana, sus caras llenas de inocencia, sus zapatos viejos y abrigos gastados, y sentía un dolor que traspasaba la carne. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo podía haber traicionado todo por ellos? Y sin embargo, ¿qué otra opción me quedaba? Mi vida era un juego de sombras y amenazas, y ahora, en esta celda, parecía que el destino había decidido cobrar su precio. A la mañana siguiente me llevaron de nuevo a la sala de interrogatorios. El inspector Herrera estaba acompañado por 2 colegas, pero uno de ellos era diferente. Una mujer de unos 50 años, con ojos penetrantes y una voz suave que contrastaba con la dureza del lugar. Se presentó como la inspectora Morales, y de inmediato su tono fue más comprensivo. «Carmen», dijo, «tengo hijos también, un niño y una niña. Sé por lo que estás pasando». Su mirada no era condescendiente, sino llena de una tristeza compartida.
Entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Me quedé en silencio, sin saber qué responder. Este Estado, nuestra España, cuida de los suyos, continuó. Tus hijos no sufrirán por tus errores. Serán atendidos, educados, protegidos. Pero tú tienes que colaborar con nosotros. No era una petición, sino una orden envuelta en palabras amables. Sentí cómo la tensión se deslizaba entre nosotras, una mezcla de empatía y estrategia que solo quienes han estado en este juego conocen. Luego, la inspectora añadió algo que me heló la sangre. Podrás ver a tus hijos antes del juicio. Una última visita si decides colaborar. La idea de ver a Tomás y Ana una vez más, aunque fuera en una sala fría y vigilada, me dio una esperanza fugaz. Pero también sabía que era una trampa, una prueba para medir mi voluntad. Volví a mi celda con la mente enredada en 1000 emociones. Esa noche, escuché rumores entre las otras internas, mujeres que habían sido condenadas por razones similares, profesores que intentaron huir, enfermeras que atendieron a presos políticos, periodistas que escribieron demasiado alto, todas con historias de miedo, resistencia y arrepentimiento. Una de ellas, Ingrid, una profesora de Zaragoza que había intentado cruzar la frontera hacia Francia, me preguntó en un susurro, ¿te arrepientes de haber confesado? Pensé en la respuesta. No de haberme entregado. Me arrepiento de haber empezado, pero si no lo hubiera hecho, seguiría hundiéndome en la mentira. Los días se convirtieron en semanas. Las interrogaciones eran exhaustivas, repitiendo las mismas preguntas con distintas palabras, buscando inconsistencias, buscando un fallo. Yo lo sabía, pero mantenía mi historia firme, sin esconder nada ni pedir clemencia. Me mostraron fotografías de bancos, parques, calles donde había dejado documentos o recibido dinero. Uno de los lugares era la Plaza Mayor de Madrid, donde solía sentarme a leer el periódico mientras mis hijos jugaban cerca. Recordé el frío de ese día y la sensación de que el mundo se caía a pedazos. El inspector Herrera me explicó que habían mantenido vigilancia en esos sitios durante meses sin saber quién era la persona que los utilizaba. Cuando confirmé que era yo, asintió con una mezcla de respeto y decepción. ¿Has identificado al hombre del abrigo gris? Preguntó. Solo sé cómo es, pero no sé quién es. Nunca me dio su nombre. Respondí. Él es clave para la investigación, pero por ahora él sigue siendo un misterio. Había otro misterio que me atormentaba más. La voz del teléfono americano, la que me ordenaba entregar el expediente secreto. ¿Quién era realmente? ¿Qué buscaban? ¿Y qué me esperaba a mí si no cumplía? Mientras tanto, la fecha del juicio se acercaba. Me permitieron escribir cartas, aunque eran revisadas y censuradas. Escribí a mis hijos con palabras sencillas, diciéndoles que los amaba y que estuvieran fuertes, sin mencionar la verdad que ellos merecían conocer algún día. Una mañana, me llamaron para informarme que podría ver a Tomás y Ana. La emoción me embargó, pero también el miedo. ¿Cómo serían? ¿Me reconocerían? ¿Me odiarían? La visita fue en una sala blanca, con ventanas altas y un cristal que nos separaba. Tomás, alto y delgado, con los ojos de Claudio, me miró fijamente. Ana, con su pelo rizado y ojos vivaces, parecía confundida y distante. Tomás rompió el silencio con un tímido «Mamá». Me acerqué al cristal y alzó la mano para tocarla. Sentí una punzada en el pecho,
una mezcla de amor y culpa imposible de describir. «¿Por qué estás aquí?», preguntó Ana con voz temblorosa. Quise abrazarla, decirle que todo sería mejor, pero solo pude susurrar: «Estoy aquí porque os quiero». Aquella visita fue un bálsamo y una condena a la vez. Sabía que el camino por delante sería duro, pero también que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola. Mientras me alejaban de la sala, escuché un murmullo en el pasillo. La justicia decidirá, pero nadie olvida. Y en ese instante, una sombra cruzó mi mente. ¿Qué secretos escondían mis captores? ¿Qué verdad oculta esperaba en las sombras de aquel tribunal que pronto me juzgaría? El día del juicio amaneció gris y frío, como si el cielo quisiera reflejar el peso que llevaba en el alma. Me vistieron con la ropa que aún conservaba, arrugada y sin brillo tras semanas en la prisión, y me peinaron con manos firmes pero sin cariño. El uniforme de una acusada, pensé, que no podía ocultar ni mi miedo ni mi arrepentimiento. El tribunal militar estaba instalado en un edificio austero en el centro de Madrid, con paredes desnudas que parecían absorber cada palabra, cada mirada. El juez, un hombre severo de 60 y tantos años, con gafas gruesas y una barba canosa, presidía la sala flanqueado por 2 oficiales de aspecto imponente. El fiscal leyó las acusaciones con voz grave. Espionaje, traición, revelación de secretos de Estado. Sus palabras golpeaban como martillos, cada una cargada de consecuencias que temía enfrentar. Mi abogado, un joven con la mirada nerviosa pero decidida, intentó atenuar la situación alegando coacción y desesperación, pero sabía que no bastaría para salvarme. Cuando me llegó el turno, me levanté con el cuerpo tembloroso pero la voz firme. Miré al juez a los ojos y dije: «No pido clemencia. Reconozco lo que hice. Traicioné la confianza de este país y puse en peligro a muchas personas. Lo hice por miedo, por necesidad, por amor a mis hijos, pero también por debilidad. No hay excusas que puedan justificar mis actos». El silencio fue absoluto. Sentí que cada palabra se quedaba suspendida en el aire, como una promesa rota. Me entregué porque entendí que continuar sería hundirme más y más en la oscuridad. Quiero que mis hijos sepan la verdad cuando sean mayores. Que sepan que amé y que temí, que fallé y que quise detenerme. El juez tomó nota sin mostrar expresión, pero en sus ojos vi una sombra de algo parecido a la comprensión. Después de una deliberación breve, el veredicto cayó sobre mí como un frío golpe. Culpable en todos los cargos. 12 años de prisión, con posibilidad de reducción por buen comportamiento y cooperación. Era una condena dura, pero menos severa que otras que había escuchado en historias similares. Quizás por mi confesión voluntaria, quizás por la esperanza de que mis hijos pudieran algún día tener un futuro. Mientras me llevaban fuera, pensé en Tomás y Ana, en el tiempo que tendría para que me olvidaran o me comprendieran, en la soledad que me esperaba tras esos muros. Fui trasladada a la prisión de Alcalá de Henares, un edificio antiguo con muros gruesos y fríos, que alguna vez fue convento y que ahora albergaba a mujeres como yo, disidentes, desafortunadas, perdedoras en una guerra invisible. Las primeras semanas fueron un torbellino de adaptación. El trabajo en la fábrica textil de la prisión era duro. 14 horas diarias cosiendo uniformes, con las manos cubiertas de callos que no tenían intención de desaparecer. Compartía celda con 3 mujeres distintas: Inés,
una maestra que había intentado cruzar a Francia, Marta, enfermera que cuidó a presos políticos, y Lucía, periodista que había escrito demasiado alto contra el poder. Las noches eran las más difíciles. En la oscuridad nos contábamos historias en susurros para evitar que las guardias escucharan, formando un pequeño refugio de humanidad en un lugar diseñado para borrarla. Una noche, mientras cosía a la luz tenue de una lámpara, Inés me preguntó, ¿arrepentida? No de confesar, respondí, sino de haber empezado. Pero al menos ahora sé quién soy. Las cartas de mis hijos eran lo único que me mantenía cuerda. Tomás escribía con letra clara, hablando de sus notas, de sus clases, de su amor por las matemáticas. Ana, con su inocencia, llenaba sus cartas de dibujos de flores y gatos, y siempre terminaba con un «Te echo de menos, mamá». Leía cada carta una y otra vez, memorizando cada palabra, cada trazo imperfecto. Mis respuestas eran revisadas y censuradas, por lo que me limitaba a palabras sencillas. Os quiero, estudiad mucho, sed valientes. Los años pasaron lentamente, cada uno marcado por el eco de sus voces en mis recuerdos. En noviembre de 1989, todo cambió de golpe. Una guardia joven, con ojos brillantes y sonrisa tímida, entró en la celda y me dijo, «Se ha caído el muro, todo está cambiando». El corazón me dio un vuelco. La noticia se extendió como un incendio por todo el país. Las cárceles comenzaron a vaciarse. Los archivos secretos fueron saqueados por ciudadanos que querían conocer la verdad. Y entonces, el día que nunca pensé que llegaría, me liberaron. Había cumplido 5 años y 11 meses de mi condena. Salí de la prisión, al sol de un Madrid que parecía otro mundo. Coches nuevos, calles llenas de gente, voces que hablaban de libertad y esperanza. Un trabajador social me esperaba en la puerta. Me contó que Tomás y Ana vivían con la hermana de Claudio en un pueblo cercano a Segovia, que por fin sabían la verdad sobre mí, y que Tomás quería verme, aunque Ana aún estaba enfadada y necesitaba tiempo. La reunión fue en una sala de visitas supervisada en Segovia, un territorio neutral entre el pasado y el futuro. Tomás llegó primero, un joven alto y delgado, con los ojos serios de su padre. Se quedó parado en la puerta, mirándome como si fuera un fantasma. «Mamá», dijo con voz rota. Me lancé a sus brazos y sentí cómo temblaba, cómo las lágrimas que había contenido durante años brotaban sin control. «Lo siento», susurré, «lo siento mucho». Me contó que la tía María le había explicado todo, que intentaba entender, pero que a veces no podía. A veces pienso que si papá estuviera aquí, nada de esto habría pasado, dijo con tristeza. Nos quedamos en silencio, compartiendo el peso de las ausencias. Ana no vino a la primera visita, ni a la segunda, ni a la tercera. Cuando finalmente apareció, años después, ya era una mujer diferente, con la mirada llena de preguntas y heridas abiertas. Mientras tanto, yo intentaba reconstruir mi vida trabajando en una empresa de limpieza en el centro de Segovia, ahorrando cada moneda, viviendo con la esperanza de que algún día mis hijos pudieran perdonarme. Pero el pasado nunca desaparece del todo, y bajo la superficie, una sombra esperaba para emerger. Pasaron los años como un río lento y frío, pero el eco de mi pasado nunca dejó de resonar en cada paso que daba. Tomás, convertido ya en un joven ingeniero, visitaba Madrid con frecuencia,
trayendo consigo historias del mundo exterior y a veces fotografías de su propia familia. Era un hombre responsable, serio, con la misma mirada profunda de Claudio, y con una paciencia infinita para las heridas que yo no sabía cómo curar. Ana, en cambio, era un misterio que se mantenía a distancia. Se había convertido en estudiante de literatura en la Universidad Complutense, con el cabello oscuro y rizado como el mío, y unos ojos que reflejaban tanto dolor como determinación. Durante años, sus cartas llegaban cerradas y sin abrir, y nuestras pocas conversaciones eran tensas, llenas de silencios y preguntas sin respuesta. Recuerdo la tarde en la que accedió a encontrarse conmigo en un café cercano a la antigua frontera del Muro de Madrid, ahora solo un recuerdo en un barrio que intentaba sanar sus cicatrices. Ana llevaba un vestido sencillo, de colores oscuros, que resaltaba su figura delgada y elegante. Sus zapatos, aunque usados, tenían un tacón discreto que la hacía parecer mayor de lo que era. En sus manos, un bolso pequeño de cuero, y en su cuello, un collar que parecía una cadena rota, metáfora de nuestra relación. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana, desde donde se veían los restos de un muro de ladrillo pintado con grafitis que hablaban de libertad y memoria. Ana removía su café con la cucharilla sin beberlo, como si el sabor amargo fuera demasiado para tragar. «No sé por qué vine», dijo con voz casi inaudible, «pero me alegro de que estés aquí». La miré, sintiendo el peso de tantos años. Yo también. Hablamos de muchas cosas sin decir nada. De la universidad, de amigos, de libros, de recuerdos borrosos. Pero finalmente, Ana habló de lo que más le dolía. Leí el expediente, todo. Las cartas, los interrogatorios, el juicio. Y estoy enfadada, muy enfadada. Asentí sin interrumpir. Me duele que nuestras vidas se rompieran por tus decisiones, que creciera sin ti, que cuando me preguntan por ti no sepa qué decir. Deberías estar enfadada, respondí, pero también quiero que sepas que paré, que pude haber seguido y desaparecido en una vida nueva, pero no lo hice. Te elegí a ti y a Tomás, aunque fuera con miedo y errores. Ana me miró con los ojos húmedos. No sé si puedo perdonarte. No todavía, pero quiero intentarlo. Fue un pequeño milagro, un paso titubeante hacia algo que parecía imposible. Poco después, Tomás me sorprendió con un regalo en su cumpleaños. Una fotografía antigua de Claudio, joven y sonriente, sosteniendo a un bebé Tomás en brazos. La imagen tenía los bordes gastados, pero su sonrisa era clara y cálida. Lloré durante horas después de que se fuera. En 1995 recibí una carta sin remitente, escrita en inglés, que me dejó helada. Decía ser de un oficial que había revisado mi expediente en 1983 y que quería agradecerme por mi confesión. Decía que la información que había dado ayudó a desmantelar una red que causaba daño a ambos lados, y que mi decisión de parar y confesar había salvado vidas. La carta no tenía firma, pero sus palabras eran un bálsamo inesperado. La quemé en el fregadero, viendo cómo las cenizas se mezclaban con el agua, igual que había hecho con aquella primera fotografía de mis hijos 12 años atrás. No sabía si la carta era auténtica o un último juego psicológico, pero de alguna manera me dio paz. El tiempo siguió su curso. Mis encuentros con Ana se volvieron más frecuentes, aunque aún distantes, y con Tomás construí una relación nueva, sincera pero marcada por el pasado. Ana se convirtió en escritora, publicando novelas sobre ciudades divididas,
familias rotas y mujeres que tomaban decisiones imposibles. Nunca escribió directamente sobre mí, pero en sus personajes veía reflejos de mi historia. Mujeres que amaban, que traicionaban, que luchaban por sobrevivir. Una tarde, al despedirse después de una visita, Ana no me abrazó ni prometió volver pronto. Pero tampoco dejó mis cartas sin abrir. Pensé que quizás, solo quizás, era el comienzo. Y mientras la ciudad seguía sanando sus heridas visibles, en mi interior una pregunta permanecía sin respuesta. ¿Quién era realmente el hombre del abrigo gris? ¿Qué secretos ocultaba? ¿Y qué precio pagaría yo por descubrirlo? Porque a veces el pasado no se va del todo, y algunas sombras vuelven cuando menos te lo esperas. Aquel hombre del abrigo gris seguía siendo un enigma que me perseguía en las noches más oscuras. Su rostro, aunque habitual en mi memoria, nunca reveló un nombre, una voz, una historia. Solo su sombra se extendía sobre mi vida, como una niebla que no se disipaba con el paso del tiempo. Una tarde de otoño, mientras caminaba por las calles empedradas de Toledo, me encontré con un viejo amigo de la época del ministerio, Javier. Él había sido funcionario en cultura y, a diferencia de mí, había logrado mantenerse al margen de las redes clandestinas que nos atraparon a tantos. Llevaba una chaqueta de cuero gastada, pantalones de pana y unas botas que chirriaban al caminar. Su barba de varios días y sus ojos claros mostraban la fatiga de años sin respuestas. «Carmen», dijo al verme, «he oído que saliste de la prisión». No sabía qué pensar. «Fue un tiempo difícil», respondí, «pero estoy tratando de reconstruir mi vida». Nos sentamos en una terraza, rodeados del bullicio de turistas y locales. Pedimos café y entre sorbo y sorbo, Javier empezó a hablar de secretos que aún permanecían ocultos. ¿Sabes que el hombre del abrigo gris no era un simple intermediario? Tenía conexiones en lugares muy altos. Algunos dicen que formaba parte de una red mucho más compleja, con ramificaciones que alcanzaban hasta Madrid y más allá. Sentí un escalofrío. ¿Sabes algo más? Solo rumores. Pero hay documentos que desaparecieron misteriosamente justo cuando tú comenzaste a copiar información. Parece que alguien quiso proteger su identidad a toda costa. Volví a casa con la cabeza llena de preguntas y la sensación de que la historia que creía cerrada tenía todavía capítulos ocultos. Esa noche, mientras revisaba viejas cartas y fotografías, un sobre sin remitente apareció entre mis cosas. Dentro, una nota breve. No confíes en nadie. El pasado no está muerto. Está esperando. El miedo y la curiosidad se entrelazaron en mi pecho. ¿Quién me enviaba ese mensaje? ¿Era una amenaza o una advertencia? Decidí que debía investigar, aunque el riesgo fuera enorme. No podía dejar que el misterio del hombre del abrigo gris siguiera atormentando a mi familia y a mí. Comencé a visitar archivos antiguos, a hablar con viejos conocidos, y poco a poco fui descifrando una red de espionaje que atravesaba fronteras y gobiernos. Cada pista me acercaba más a una verdad incómoda, que no solo había sido una pieza en un juego de poder, sino que había fuerzas dispuestas a todo para mantener secretos enterrados. Mientras tanto, Ana y Tomás notaban mi inquietud. En una cena en casa, Ana me miró con seriedad. «Mamá, sé que hay cosas que no me cuentas. No temas decirme la verdad, por difícil que sea». Sentí una mezcla de orgullo y tristeza. Ellos crecían,
y yo debía decidir si enfrentaba a los fantasmas o los dejaba seguir en la oscuridad. Pero la sombra del hombre del abrigo gris era larga, y un día, en una fría mañana de invierno, una llamada inesperada sacudió mi mundo. Una voz grave y desconocida me advirtió: «Deja de buscar, Carmen. Algunas verdades cuestan la vida». Colgué el teléfono con las manos heladas y el corazón latiendo a 1000 por hora. Sabía que estaba entrando en un terreno peligroso, pero también que no podía detenerme. La historia que creía haber cerrado estaba aún viva, y en sus sombras se escondía un secreto que podía cambiarlo todo. Y así, con el miedo como compañero y la esperanza como escudo, me adentré en un laberinto de mentiras, traiciones y silencios. Porque a veces, para encontrar la verdad, hay que arriesgarlo todo. La llamada me dejó temblando, como si un frío glaciar hubiera invadido cada rincón de mi cuerpo. La voz era firme, implacable, y en sus palabras se escondía una amenaza que no podía ignorar. «Deja de buscar, Carmen. Algunas verdades cuestan la vida». Aquellas palabras resonaban en mi mente, golpeándome con la fuerza de un trueno en una noche sin luna. Pero yo ya no podía dar marcha atrás. Mi familia, mi historia y hasta mi propia alma dependían de que encontrara respuestas, aunque eso significara caminar por un sendero oscuro y peligroso. Decidí que necesitaba ayuda, alguien en quien confiar. Llamé a Javier, aquel viejo amigo de los tiempos en el ministerio, y le conté todo: la nota anónima, la llamada amenazante, mi miedo y mi determinación. «Carmen», me dijo con voz grave, «esto es mucho más profundo de lo que imaginábamos. Pero no estás sola. Vamos a enfrentarlo juntos». Así comenzó nuestra investigación clandestina. Nos reuníamos en cafés poco concurridos, siempre mirando por encima del hombro, intercambiando documentos y rumores. Javier tenía contactos que aún se movían en los círculos del poder, y poco a poco las piezas comenzaron a encajar. Descubrimos que el hombre del abrigo gris no era un simple intermediario, sino un enlace entre varias agencias de inteligencia que operaban en la sombra, manipulando destinos y vidas como si fueran fichas de un tablero. Pero también nos dimos cuenta de que alguien vigilaba cada uno de nuestros movimientos. Las miradas furtivas, los coches que parecían seguirnos, las llamadas sin respuesta. El peligro se hacía palpable. Una noche, mientras regresaba a casa, noté que un coche oscuro me seguía a distancia. Mi corazón se aceleró y, con la adrenalina a tope, tomé calles secundarias hasta perderlo. Sabía que no podía confiar en nadie. En medio de esa tensión, Ana apareció en mi puerta inesperadamente. Vestía un abrigo largo, botas altas y un pañuelo rojo que contrastaba con su tez pálida. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y coraje. «Mamá, he decidido que quiero ayudarte», dijo sin titubear. «No podemos dejar que el pasado nos destruya». Sentí una mezcla de orgullo y alivio. Por primera vez, estábamos juntas en esta batalla. Javier, Ana y yo formamos un pequeño equipo, cada uno aportando lo que podía. Mientras Ana investigaba archivos universitarios y escribía sobre la historia oculta de la ciudad, Javier y yo nos adentrábamos en antiguos expedientes y secretos gubernamentales. Pero cuanto más profundizábamos, más nos acercábamos a un muro de silencio y amenazas. Una tarde, Javier recibió una carta anónima con una sola frase: «Algunos secretos están enterrados por una razón.
no sigas cavando. La advertencia no nos detuvo, pero sí nos hizo conscientes del precio que estábamos dispuestos a pagar. Una noche, mientras revisaba documentos en casa, encontré una fotografía olvidada. El hombre del abrigo gris, de pie junto a un despacho oficial, con una sonrisa fría y unos ojos que parecían saber demasiado. Sentí que el pasado y el presente se entrelazaban en un nudo imposible de desatar. Sabía que la verdad estaba cerca, pero también que el peligro acechaba en cada esquina. Y mientras la ciudad dormía bajo la lluvia, comprendí que mi vida, la de mis hijos y la de quienes me rodeaban, pendía de un hilo. Porque en este juego de sombras, la traición y la lealtad eran caras de una misma moneda, y la verdad, a veces, era el precio más alto que se podía pagar. La lluvia golpeaba con fuerza los cristales de la ventana, mientras yo revisaba una vez más los documentos que habíamos recopilado. Cada hoja era una pieza de un rompecabezas que parecía interminable. Pero a medida que encajaban las piezas, también aumentaba el peligro que nos acechaba. El hombre del abrigo gris, cuyo nombre aún ignorábamos, había sido mucho más que un simple mensajero. Era el centro de una red que tejía intrigas entre España y potencias extranjeras, una red que muchos preferían mantener oculta a toda costa. Una noche, Javier llegó con una expresión grave y un sobre sellado en las manos. «Esto nos puede dar respuestas», dijo, entregándomelo. Al abrirlo, encontré fotografías, correspondencia y un pasaporte falso a nombre de un tal Miguel Fernández, el verdadero nombre del hombre del abrigo gris. Pero lo más inquietante era una carta fechada unos días antes de que comenzara todo, dirigida a una agencia extranjera. En ella se mencionaba una operación para infiltrar a un diplomático soviético en Madrid y el uso de agentes dobles para controlar la información cultural y política que cruzaba fronteras. Mientras leía, supe que el pasado nos había alcanzado. Alguien había estado manipulando las piezas del tablero desde mucho antes de que yo siquiera supiera su existencia. Esa misma noche, Ana me llamó con voz temblorosa. «Mamá, tengo algo importante que contarte», susurró. «He encontrado pistas sobre una persona que podría ayudarnos. Alguien que conoce a Miguel Fernández». Nos citamos en un café discreto, donde Ana llegó acompañada de un hombre de mediana edad, con gafas oscuras y un porte que mezclaba autoridad y misterio. Se presentó como Raúl, un exagente que había abandonado el juego cuando se dio cuenta de que las vidas que manejaban eran simples fichas. Raúl nos advirtió del peligro que corríamos y nos ofreció su ayuda para desenmascarar la red oculta. Pero también nos hizo una advertencia clara. No todos los fantasmas del pasado quieren que salgan a la luz. Con Raúl a nuestro lado, emprendimos una última investigación, siguiendo un rastro que nos llevaría hasta los rincones más oscuros del poder. Descubrimos que Miguel Fernández había desaparecido misteriosamente poco después de los acontecimientos que me involucraron, dejando tras de sí secretos que podrían derribar gobiernos. Sin embargo, no todo era información. Empezaron a suceder cosas extrañas. Llamadas sin respuesta, coches que cruzaban delante de nosotros, sombras que parecían vigilarnos incluso en la luz del día. Una noche, mientras regresaba sola a casa, sentí que alguien me seguía. Giré la cabeza y, entre la niebla, vi una figura con un abrigo gris que desapareció en un callejón. El corazón me dio un vuelco. ¿Era él? ¿Un espectro del pasado que aún movía los hilos? Al día siguiente,
Javier recibió un aviso. Dejen de buscar o sufrirán las consecuencias. La tensión era insoportable, pero ya no había vuelta atrás. Nos acercábamos al final del laberinto, y sabía que la verdad podía ser liberadora o mortal. Mientras tanto, en casa, Ana me miraba con una mezcla de miedo y determinación. Mamá, pase lo que pase, estamos juntas. Y así, con la verdad a un paso y el peligro acechando detrás de cada esquina, nos preparamos para enfrentar lo que el destino nos tenía reservado. Porque en esta historia de espionaje, traición y amor, la última jugada estaba por hacerse, y nadie sabía quién sería el ganador. La noche era oscura, con una neblina espesa que envolvía las calles de Madrid como un manto silencioso y amenazante. Javier, Ana, Raúl y yo nos habíamos reunido en un pequeño apartamento escondido en un barrio olvidado, lejos del bullicio y las miradas indiscretas. Frente a nosotros, sobre la mesa, descansaban los documentos que podrían cambiarlo todo. Pruebas, nombres, fechas, conexiones que desvelaban la verdadera dimensión de la red que nos había atrapado. De repente, el timbre sonó con una insistencia que cortó el aire como un cuchillo. Mi corazón se aceleró. Nadie esperaba visitas, y menos a esas horas. Raúl se levantó con cautela y abrió la puerta un poco, apenas un resquicio. Una sombra apareció, envuelta en un abrigo gris, con una mirada fría y una sonrisa apenas perceptible. «Buenas noches, Carmen», dijo con voz baja y firme. «Pensé que quizá querrías conversar». Era él. Miguel Fernández, el hombre que había sido mi sombra durante años, el enigma que nunca pude desentrañar. No tuve tiempo de reaccionar cuando Javier apareció detrás de mí, bloqueando la puerta con un gesto firme. «No estás solo aquí, Miguel», dijo con voz dura. La tensión se cortaba con un cuchillo. Miguel entró, dejando caer su abrigo con calma, revelando un traje impecable y una presencia que imponía respeto y miedo a la vez. «Vine a ofrecer un trato», continuó, mirando a cada uno de nosotros con ojos penetrantes. «Lo que saben puede destruir vidas, gobiernos, incluso equilibrar el poder en este país. Pero también puede acabar con ustedes». Ana dio un paso adelante, sus ojos brillando con valentía. «No tenemos miedo. Queremos la verdad». Miguel sonrió, una sonrisa sin alegría. «La verdad es peligrosa. Y quien la busca, a menudo paga un precio que no está dispuesto a asumir». En ese instante, las luces parpadearon y se apagaron, sumergiéndonos en una oscuridad absoluta. Se escucharon pasos apresurados, voces lejanas, y el sonido metálico de una puerta cerrándose de golpe. Cuando la luz regresó, Miguel había desaparecido, dejando tras de sí un silencio pesado y una sensación de amenaza inminente. Sabíamos que no sería la última vez que lo veríamos. Esa noche, mientras miraba las fotografías de mis hijos y recordaba los años de sacrificio, comprendí que mi historia no terminaría con un juicio ni con una confesión. Había elegido la verdad, aunque fuera a costa de mi libertad, mi seguridad y mi paz. Pero en el fondo, sabía que el mayor precio era el de la incertidumbre. ¿Qué pasaría con mis hijos? ¿Pudieran perdonarme algún día? ¿Podría yo perdonarme a mí misma? Mientras la ciudad dormía y las sombras se alargaban, una pregunta quedó flotando en el aire, tan inquietante como la noche misma. ¿Quién movería las piezas la próxima vez? ¿Y estaríamos preparados para enfrentarlo? Porque en el juego del espionaje, la traición y el amor,
La historia nunca termina, solo cambia de forma. Y en esa línea tenue entre la luz y la oscuridad, aprendí que la verdadera valentía no es no caer jamás, sino levantarse cada vez que el mundo nos derriba. Esta es mi historia. La historia de una madre que traicionó para proteger, que confesó para redimirse, y que, en medio de la guerra fría de secretos y mentiras, eligió la verdad como única bandera. Pero la última palabra aún está por escribirse.